Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda Ernesto Duque Padilla, me acompaña en la cabina Zaida Morlet Villa y tenemos como invitado al arquitecto Arturo Villarreal Reyes, a propósito del libro El Horizonte Fraccionado, Haciendas de Coahuila. Y tenemos por ahí que enviar saludos a nuestro amigo Humberto González Lara. Así es, el titular del Espacio de Serrat, música del cantautor catalán. Muchas gracias por su llamada. Nos comenta que también en la zona de la laguna hay muchas haciendas muy representativas. Y si me permite, maestro, un anuncio muy rápido. Claro que sí. Tenemos 5 cortesías, sí, aquí está, 5 obsequios, así es, 5 CDs de Fabulosos Días, la compilación de la primera temporada de las fábulas que diariamente se transmiten por aquí por el 104.1 de FM a las 7:30 de la mañana. Incluye fábulas inéditas y las fábulas clásicas. Recuerde, Fabulosos Días, la sabiduría de una fábula para disfrutar el día. Llámenos 482-6995. Solamente nos llama y obtiene su obsequiamos un disco compacto con 70, algo así, una producción de 70 fábulas de 1 minuto que son muy instructivas para los niños, tienen su moraleja y por supuesto un mensaje. Arturo, pudiéramos hablar en concreto de algunas haciendas, por ejemplo Santa María, es una cosa que ha llamado mucho la atención de los propios saltillenses y también porque tiene su historia, ¿no? Se dice, seguramente erróneamente, seguramente está equivocado eso, pero porque tú lo dices en tu texto que ahí ofició su última misa Miguel Hidalgo, pero la arquitectura y la estructura es muy interesante. Sí, lo que pasa es que las aguas de todo este valle van y drenan allá, entonces debió haber sido una zona muy fértil, y es una zona, además está junto al Camino Real que va a Monclova, justo antes de que se divida hacia Monterrey, entonces era una zona muy transitada, y bueno, eso lo hacía un paso obligado, entonces Juárez, Carranza, y Miguel Hidalgo, todo mundo tiene que pasar por esta vía, ¿no? Los insurgentes ahí llegaron y no eran pocos, ¿verdad? No, incluso hay una cita una escolta de de Sebastián, gente, no sé. sí, Sebastián Revuelo Tejada, donde dice que Juárez cuando viene huyendo acá, viene de Monterrey, huyendo de los ataques de gobernador de Nuevo León, se detienen ahí en el molino de Santa María, y luego en la hacienda, inclusive hay algunas crónicas donde dicen, este cuarto llega y se entrevista y los insurgentes con esos personajes, con X personajes. Total, hay historias donde debemos de profundizar más antes de que se nos olvide para relacionar la historia escrita con el monumento, con el edificio, con la parte construida. Sí, pero el conjunto arquitectónico es muy interesante. No, es muy Estamos rico. Viendo una fotografía aérea donde se ve ahí con unas bodegas y unos canales de agua. Es que además del casco, que es la parte de habitada, hay una serie de instalaciones que no necesariamente están ahí. Corrales, la historia de los corrales o la construcción de los corrales puede ser muy interesante, las norias, presas, acueductos, en este caso molinos. Hay la parte productiva, la arquitectura para la producción es muy interesante. Eso va a destacar mucho la laguna. Obviamente Torreón es una de esas ciudades que surge a raíz de una hacienda. Incluso San Pedro de las colonias. Alrededor está llena de haciendas, aunque la ciudad probablemente surge de una donación que le da Benito Juárez, pero hacia 1930, el censo de 1930, o sea, justo antes del reparto agrario, San Pedro de las Colonias era el municipio que más haciendas tenía en el estado. Estoy hablando de alrededor de 60, en una sola hacienda, de tal manera que el río Nazas, en torno al río Nazas se daba una producción tremenda de algodonera, donde está, y mucho se conserva todavía, aunque en ruinas mucho de esto, las despepitadoras en las haciendas. Todo surge alrededor de a partir de la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, que compra Zuluaga. ¿Esa es la que da origen a la ciudad de Torreón? No, a la zona de la laguna, a la región de la laguna. Obviamente la más antigua, la hacienda más antigua de esa zona es Santana de Hornos, que era parte del latifundio jesuita. Ahí se tienen detectados incluso un par de esclavos negros. Bueno, pero ahí tienes toda una historia con los latifundios de los jesuitas. Y después de su expulsión
cómo se pulveriza. Se pulverizan y termina Zuluaga comprando esto. Está ahorita en proceso de restauración el casco. Es muy curioso cómo la gente conserva todavía estas tradiciones. Fíjate que yo andaba buscando San Lorenzo de la Laguna y lo encontramos, San Lorenzo, el municipio de San Pedro de las Colonias, y andaba buscando el burro. Esto guiándome por mapas, planos antiguos, andábamos en carretera. Y llegamos a un lugar, Tacubaya, que después fue de los Purcell, le cambia el nombre. Y le pregunta a la señora a un lado de la escuela, yo quería entrar a la escuela, muy linda la escuela. Y le digo, oiga, ¿qué sabe usted dónde está la hacienda del burro? Y estábamos hablando de Tacubaya. Me dice la señora, pues aquí le decía, sabemos que aquí era el burro de doña Luisa. Entonces, me dice, vive a un lado, si me está escuchando la señora allá en Tacubaya, un saludo. Después resulta que, en efecto, la hacienda del burro era ahora Tacubaya, pero de doña Luisa. Me está diciendo que era de doña Luisa Ibarra, viuda de Zuluaga. Ella de aquí, nació aquí, donde está ahora el recinto de patrimonio universitario. Esa es la casa de los Ibarra. Ibarra de Goríbar, por cierto. Entonces la tradición dice, aquí es el burro de doña Luisa, y uno sabe si reír o llorar, y dice, espérame, hay una historia detrás de todo esto. Es interesantísimo. Sí, en la laguna hay muchas haciendas, La Luz, Flor de Jimulco, que yo creo que es de lo más hermoso que tenemos en la región, y obviamente Santana de Hornos. Yo creo que maravilloso. ¿Y qué más podemos visitar? Por ejemplo, aquí en Saltillo hay una región digamos ahora son colonias donde se preservan todavía algunas de estas construcciones, incluso con acueductos, ¿no? Sorprendentemente hay varias de pie y donde menos te imaginas. Sí, de la Aurora, la verdad, de esta zona fabril se conservan algunos acueductos, la Ibernia. Creo que es antiquísima, siglo XVIII el templo, pero me temo que la capilla de un lado puede ser anterior, siglo XVII, 1600 y cacho. Hay cosas que hay que estudiar y algunas de ellas tienen que ser con arqueología. Fíjate prácticamente ya no es historia. No, sí, yo quiero decir que si les excavamos, podemos encontrar sorpresas mucho más antiguas en estas haciendas periféricas a Saltillo. ¿Sabían ustedes que la hacienda de Torrecilla está de pie? Yo no sabía, la descubrimos, aquí aparece. En el sur del municipio, yendo a Zacatecas, hay varias. Con algunos, las casas destruidas, que te diré, se conservan partes, pero muy interesantes, como las norias de sangre en San Juan del Retiro, pero enfrente, Encarnación de Guzmán, tiene eso está rumbo a Zacatecas. Rumbo a Zacatecas y será como unos 80, 90 kilómetros de aquí. ¿La puede uno ver hacia la derecha? Sí, vas rumbo a Zacatecas y volteas a tu mano hacia el oriente. A la izquierda. Y hay a la izquierda hay un señalamiento muy pequeño que dice Encarnación de Guzmán. Está como a 2 kilómetros, 3 kilómetros de la carretera. La Casa Grande trae problemas de conservación, pero igual será por su pobreza que el conjunto se conserva. Cuando tú ves las casas de los peones alrededor de la plaza, yo no sé, pero las puertas y las cabezas de los clavos me dicen o es siglo XVIII o muy principio del siglo XIX. Me temo que es siglo XVIII. Las casas de los peones. Algunos, los techos los cambiaron por lámina, por lo que tú quieras. Pero esa es una cosa. Las construcciones más modestas, las cocinas diferentes, las están de pie. Sí, las cocinas de las casas de los peones, interesantísimas. Eso lo he encontrado mucho, inclusive en la zona de Monclova. Todo el sureste, la zona desértica y Monclova, inclusive un poquito más al norte, hacia el norte, pero las campanas de estas fogones para cocinar, otra hay una mesa abajo, un área donde se pone el fuego, adobe, piedra, pero cocina tiene, pero es la todo campana, un tema, ¿no? A veces las hacían con varejón de sotol, y a veces era de quiote de maguey, con lodo. También se usaban en los techos, ¿no? Sí, para hacerles como un tipo tiro, ¿no? Sí, la verdad es que ya que entramos, bueno, la casa de los hacendados es lo más bien construido, con muy buenos materiales, y la casa de los peones, que son materiales más frágiles, la verdad es una riqueza de esta arquitectura vernácula, yo desconocía. Pero mira, yo he ido en muchas ocasiones a Potrero del Ábrego,
que pues a nosotros nos tocó custodiar con Lobos al Rescate mucho tiempo el cañón de Jamé y nos tocaba ir hasta Potrero, y es un pueblito muy modesto y veía ahí pues como una capillita, pero leyendo tu libro pues me doy cuenta que eso es un casco de hacienda, el que está ahí justamente en una callecita. Fui dos veces y la segunda vez ahí el encargado, vive en la primer casita. Parece ser que es la parte original, la más antigua, no estoy seguro, pero puede ser esto virreinal. Y nos comenta un par de historias, cómo el pueblo se da alrededor nuevamente de una larga plaza por donde fluye la sequía, el agua muy fría que viene de la sierra. Y dicen, sí, les ponían una hora de entrada a los muchachos que se iban a los bailes, está hablando de los 20, que les ponían trancas en la puerta para que ya no entraran, pues iban a hacer ruido y a molestar. Entonces era esa relación social que se da entre los vecinos y el hacendado por allá, etcétera, debe haber sido interesantísima. Maestro Virrell, comentábamos en el corte, en esta estructura de la hacienda, pues había ciertos elementos, ¿no? Teníamos la casa grande, la noria, los patios, el patio grande, los criaderos, en algunos casos los toreriles, pero también había las casas de los trabajadores, porque de cierta manera, si era una hacienda productiva, se necesitaba esa mano de obra. Ahí confluían estas dos clases sociales, por un lado muy alta y por el otro muy baja. Y había una situación, incluso lo menciona en el libro, de abuso con las tiendas de raya, por parte incluso de algunos caporales. Vamos a decir, esclavitud disimulada o maquillada que se vivía en cuanto al entorno de los trabajadores. Sí, el trabajador es una parte esencial. Porque aparte de una relación muy sumisa, ¿no? Sí, yo creo que mucho de nuestras sumisiones, expresiones lingüísticas, mande usted, cosas por el estilo, deben venir de todo este periodo. Sus casas eran muy humildes. En el Plan de Guadalupe, antigua hacienda de Guadalupe, encontramos que a veces es un solo cuarto, con una chimeneita, donde tenía que vivir toda la familia. En otros lados trae una puerta de atrás porque pudieran tener un pequeño corral, pequeñísimo. Entonces toda la vida, y tener toda una vida, pasar toda una vida una familia, esto debe haber sido... La expectativa de una persona tremendo. En estas casitas hemos encontrado varias cosas, y una de ellas se da aquí en el uso de estos materiales que te digo, en techos, que es viguería con varejones de sotol, de quiote, a veces encima lleva gobernadora y luego lodo. En algunos muros encontramos que el lodo está hecho con tazol o tazole, es el desperdicio, una fibra, que es el desperdicio que se da después de limpiar el frijol. Entonces estás hablando de desperdicios agrícolas usados en la construcción. Entonces muchas de estas casitas no sobrevivieron. Sí, todavía me encuentro, sobre todo aquí en San Carlos, en la mesa de Guajardo, el señor encargado de la hacienda del Vaquero me dice, sí, ¿sabes qué? Mi padre y mi abuelo nacieron en esa casa. Y te muestran la casa en ruinas, por supuesto. Entonces todavía sobrevive mucho de esto. En un principio, sí, esclavitud hecha y derecha, y con esas palabras. Y después a veces era repartimiento de indios, y después traes de seguro hasta negros y demás, explotándolos en las cuestiones productivas. Y después, ya en el siglo XIX, bueno, esto va pasándose a asalariado, trabajo salariado, aunque hay el jornalero, el que va y pide trabajo y no es permanente, y está el acasillado, o sea, el que tiene casa ahí y está permanentemente. Pero esto poco a poco, a través de la tienda de raya, estoy hablando ya del siglo XVIII y XIX, es retenido por deudas. O sea, es un tipo de esclavitud. De hecho, en un museo aquí de los presidentes coahuilenses hay un libro de raya de la hacienda de Agua Nueva, muy interesante, que hay que estudiar este tipo de cosas. Pero he observado cómo esto las deudas se heredaban, se moría el padre y se heredaban los hijos, no importa la edad. También podía haber épocas de escasez de trabajadores, entonces el hacendado se las arreglaba para hacer que quedara endeudado, sí, él y su familia. Sí, eso lo tenemos escrito para la hacienda de adjuntas del padre del canónigo Sánchez Navarro. Claro. Para ahí junto a Monclova. Y este texto lo encontré, que es un reporte sobre la escasez de trabajadores. Está en el Centro Cultural Víctor S. Robles, un texto del siglo XVIII, donde le dice al gobernador, dice, oye, hacemos todo un esfuerzo por traerlos, les fiamos meses. Cantidades que nunca van a poder pagar. Y dice cosas que nunca van a poder pagar, y dices, ya los tienes, ya pescados, sometidos a deuda. Arturo, nos ibas a leer un texto.
Sí, es que a mí me interesa mucho la figura, los personajes que se dan en torno a la hacienda, y fíjate que el vaquero es una de esas figuras porque de alguna manera está asociada a la charrería mexicana, es la versión norteña, digámoslo así, y te debo decir cómo esto fluye, esta cultura fluye hacia el norte, o sea, el viejo oeste es nuestro antiguo norte, y cómo el norteamericano se topa con esta parte a la hora, primero en la invasión norteamericana y después de la guerra con Estados Unidos. 1847, George Hughes, él es el topógrafo del ejército norteamericano, debe ser alrededor en la hacienda de San Lorenzo, en las cercanías de Parras, describió un vaquero coahuilense de esta manera. Es una traducción que hago de un libro de su diario, y dice Hughes: vestido con un par de pantalones de cuero, abotonados desde la rodilla hacia abajo, los cuales generalmente quedan abiertos por comodidad del clima cálido y para exhibir los calzones blancos por debajo. Una camisa de algodón común, a menudo discordante, una faja roja apretada alrededor de la cintura, un par de guaraches en sus pies o enormes espuelas de fierro. Sobre la cabeza un pesado y cónico sombrero de fieltro que casi resistiría un corte de un sable, y una larga vara de álamo con punta de fierro en la mano, y tienen una imagen perfecta del ranchero, o más bien el vaquero. Montado sobre un caballo brioso, con un lazo atado a la cabeza de su silla de montar, no es un pobre adversario para quien llegue a topárselo solo. Cabalga bien y sin temor, y lanza el lazo con una puntería infalible. Es una hermosa imagen el verlo con su zarape rojo, usado como poncho en tiempo de frío, flotando en el viento, la cabeza impacientemente inclinada hacia adelante y el lazo girando en círculos alto en el aire, tumbando algún animal que se rehúsa a obedecer, que rara vez falla en capturar en el primer tiro, lazándolo por el cuello o las patas traseras, derribándolo violentamente al suelo. El animal así capturado siente que el combate ha terminado y tranquilamente se somete a su captor. Es divertido observar a los chavales siguiendo el ejemplo de sus mayores y practicar en cerdos y chiquillos que de ninguna manera lo encuentran gracioso. Todos los mexicanos, sin importar su condición, son expertos en el lazo, y lanzarlo puede considerarse un pasatiempo nacional. Una joya, Arturo, esto que encontraste. Qué descriptivo, qué dato, qué bien. Y bueno, ilustrado además ahí con una magnífica estampa que no podemos ver a través de radio, pero... Mira, la verdad es que yo intenté juntar un tema, explotar un tema que no había sido estudiado previamente, y marco un rumbo, y creo que ahora les toca a muchos historiadores, a cronistas, a que aporten lo que puedan y que lo relacionen con la arquitectura antes de que desaparezca, y que escriban lo que se pueda. Entonces yo creo que hay mucha tela donde cortar, y podemos seguir hablando de esto por horas, y cuántas cosas que no sabemos que hay que descubrir. Pues sí, ahí tenemos un entorno que podemos nosotros visitar, que muchas veces menospreciamos. Es el entorno arquitectónico, pero bien lo ha señalado, nos habla de nosotros, de nuestra identidad, de la gente. Eso es lo importante, cómo se ha dado nuestra historia, de estas relaciones de sumisión que hacen al mexicano, pero que también lo dignifican en este tipo de descripciones que bien haces, el charro, el vaquero mexicano. Todo mexicano, como dice, como termina, sabe cazar y lazar, una cosa de ese tipo. Los mexicanos, sin importar su condición, son expertos en el lazo, y lanzarlo puede considerarse un pasatiempo nacional. Bien, pues ahí tienen el origen de un deporte y una tradición muy mexicana. Así es, y de cierta manera se menosprecia, vamos a decir, toda esta cultura, toda esta historia por el desconocimiento, ¿no? De repente las nuevas generaciones que ya habitan en colonias, ¿no? Como en La Aurora o como los González o los Valdés, pues solamente alcanzan a ver algunas construcciones ahí medio caídas, ya dejadas, pero no alcanzan a divisar, vamos a decir, ¿no? Este patrimonio histórico, que solamente es una parte, ¿no? O sea, toda la colonia, todo el sector era parte de un complejo mucho más grande, mucho mayor, bien estructurado, que era una hacienda. Ojalá que podamos ser como niños, y no perdamos la capacidad de asombrarnos por algo que vemos todos los días y de repente descubres como algo nuevo, y decir, ay, te quedas con la boca abierta,
y te das cuenta que eso le da nombre a tu colonia o a tu ciudad y por qué, entonces, y te das cuenta que en realidad eres tú. Nosotros somos así, ¿no?, por nuestros ancestros. Así es. Y doblemente valioso porque la mayor parte de nuestras construcciones pues, están hechas con tierra. Tú en alguna ocasión mencionabas que probablemente Saltillo haya sido la ciudad de toda América Latina más grande hecha con lodo, con tierra. Entonces se han preservado pues por fortuna y otras pues se han desaparecido. Entonces por eso es mucho más valioso. Todavía las construcciones de piedra, incluso medievales, pues ahí están y tienden a durar mucho más tiempo. También nos comentabas otra cosa interesante, y es que después de haber terminado esto, por ejemplo, te cae información nueva sobre la hacienda de Zaragoza, o por ejemplo que se quedan cosas en el tintero, como la que está en Australia, en Cuates de Australia, donde por cierto Francisco I. Madero se iba a meditar, era de su propiedad, y allí escribió una parte del libro La sucesión presidencial en 1910. ¿Cómo ha sido pues entonces el después de este texto? ¿Qué más ha pasado? ¿Qué te has encontrado? ¿Y qué sigue? Porque yo sé que tú sigues investigando el tema. Sí, yo sigo viajando y sigo conociendo nuestro estado, todavía me sorprendo mucho de lo que encuentro. Y sí, siguen llegando noticias, siguen llegando historias. Y bueno, como si apenas comienzo a vislumbrar todo el asunto de los Purcell, por ejemplo, en la zona, deja tú en la zona de la laguna, allá en la región de los 5 manantiales, Santa Ana y demás, que es una zona bien interesante, esas haciendas de San Fernando y San Ildefonso, etcétera, Palmira. Sigue llegando información, sigue llegando, sobre todo, me interesa mucho las cuestiones constructivas, la tradición constructiva. Quiero que me enseñen cómo están levantando los muros con quiote y techos con quiote y demás. Palma acá en la Soledad, en el municipio de Castaños. Entonces esas cosas estoy tratando de escribirlas, ojalá que próximamente pudiera dar a conocer un poquito, profundizar un poquito más en estos temas. Bueno, pues ya nos quedan unos minutos para despedirnos. Les queremos decir que y otros programas los pueden encontrar en nuestra página web en ernestoduque.com. Digamos que para la semana que entra ya estará por ahí. Los invitamos a escuchar si se perdieron el programa anterior, que fue con Américo Fernández. Sí, es el cine revolucionario, estuvo muy interesante. De la revolución, también con él hablamos del cine de luchadores. De los luchadores, así es. ¿Qué otro programa reciente hemos publicado que ya esté por ahí? Que ya está en el sitio web el interesantísimo programa acerca de la Escuela del Aire. La historia de la aviación en México. Sí, muy interesante. Recuerda ernestoduque.com, ahí ya lo puede escuchar, o directamente en YouTube también. Y dentro de una semana estará este programa, que es un documento histórico, tal como el libro que presentamos. Y agradecemos a nuestro amigo Arturo Villarreal por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación, y estar con ustedes es un placer. Bien, pues les deseamos como siempre que tengan salud y vida. Muchas gracias, buenas tardes. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.